Hebreos y vamos a abrir la Biblia en el capítulo 2 del libro de los Hebreos para continuar con esta enseñanza. Y su atención pues va a ser de vital importancia para poder en esta tarde ser edificado con la palabra de Dios. Vamos a continuar en el capítulo 2 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 4 del libro, capítulo 2 del libro de los Hebreos. Por tanto, es menester que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, por si acaso no nos escurramos. Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga por su retribución, ¿cómo escaparemos? O sea, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salud tan grande, la cual, habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, ha sido confirmada hasta nosotros por todos o por los que oyeron, testificando juntamente con ellos Dios con señales y milagros y diversas maravillas y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Quiero en esta tarde, a manera de introducción, decirles que en el infierno, personas que fueron asesinos, traficantes, maldicientes, adúlteros, no son los únicos que van a habitar ese lugar, sino que también va a estar lleno de gente que se descuidaron y no se apercibieron cuando oyeron la palabra de Dios o lo que Dios les decía a sus vidas y a sus corazones. Por tanto, es necesario que con más diligencia, comienza diciendo el apóstol, atendamos las cosas que hemos oído. Pudiéramos decir qué es lo que hemos oído al principio de este libro. Ya entendimos que Jesús es el que ha establecido desde el principio, desde que Dios planeó el plan de redención. Él es el que ha sido, el que ha llevado a cabo todo este proceso a través de los siglos. Y todo lo que hemos oído es la manifestación de Dios a través de un cuerpo visible, como el único Dios, como la palabra que se hizo carne, como el Dios que se extiró hasta la tierra para habitar entre nosotros y que pudiéramos ver su gloria a través de esas manifestaciones. Todo lo que hemos nosotros oído hay que atenderlo con diligencia hasta aquí, hasta donde vamos en este estudio de la palabra de Dios. Esta gente de la que está hablando este versículo 1, aquellos que a lo mejor han oído la palabra de Dios pero no la han atendido, es gente que está convencida. Mire usted, se lo voy a decir de una manera fácil, sencilla de poder comprender. Está convencida intelectualmente del Evangelio y han oído y oído y oído una y otra vez, pero dice el apóstol, sin atender lo que han oído, porque no hacen lo que oyen. Y por eso es importante entender que necesitamos atender lo que hemos oído, lo que nosotros hemos recibido con la palabra de Dios. Porque sin practicarlo en sus vidas, esto es desatender. Por eso es que el apóstol dice que tenemos que
atender lo que nosotros hemos comprendido a la medida en que vamos en el crecimiento, en el desarrollo espiritual de nuestras vidas. Tenemos que comenzar a poner por obra, a atender todo, absolutamente lo que hemos nosotros comprendido. No hay que desatenderlo, sino hay que poner mucha atención e inmediatamente comenzar en la práctica de las cosas que oímos. ¿Se recuerdan ustedes la parábola de dos hombres que Jesús advierte y que enseñó, que oyeron lo mismo, escucharon el mismo mensaje que Jesús les dio, pero sin embargo dice que uno fue y edificó sobre la arena y el otro fue y edificó sobre la roca? Y podemos darnos cuenta que fue el mismo mensaje que recibieron. Cristo les dijo las mismas cosas, las mismas palabras, pero sin embargo hubo quien pudo atender debidamente lo que Dios le estaba diciendo. Sin embargo, el otro, ¿qué fue lo que hizo? Edificó su casa sobre la arena, y cuando llegó el tiempo de la lluvia, cuando llegó las mareas, cuando llegó el tiempo de la tempestad, dice que fue en gran manera grande su ruina. Aquí podemos ver en esta ocasión la primera gran advertencia en esta porción, en este versículo 1, que va dirigida a estas personas a las que están oyendo y oyendo la palabra de Dios por años, pero no están todavía practicando ni viviendo la vida cristiana. Y es aquí donde Dios en esta tarde nos pide que nos enfoquemos y que pensemos qué va a suceder con esas vidas, qué va a suceder con esas personas. Dice la Biblia que si no se ponen a trabajar en lo que entienden, en lo que han oído, dice que se van a deslizar. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver con lo que significa la palabra deslizar? Que si nosotros no estamos verdaderamente agarrados, creyendo, practicando, agarrados de Jesús con la palabra de Dios, estamos en un peligro para que nos deslicemos. Por eso en esta tarde yo creo que podemos muy bien oír la advertencia de Dios y decirles a cada uno de ustedes: atendamos lo que Dios nos habla en esta noche, para que nuestra vida comience a ser una vida productiva, distinta, diferente, y que podamos desarrollarnos espiritualmente para que nosotros no nos deslicemos. ¿Qué persona puede ser capaz de rechazar el regalo de la salvación? ¿Quién puede ser capaz de rechazar este regalo después de atender y entender lo que Dios hizo por nosotros? Y después de todo, no oír lo que Él dice. Yo creo que esto es una locura, es un suicidio espiritual. Por eso no desatiendan absolutamente por nada lo que han oído. No lo echen en sacos rotos. Necesitamos comenzar a aprender y a poder hacer posible que la palabra de Dios vaya cada día tomando forma en nosotros, que se esté impregnando en nuestras vidas, que entre hasta lo más profundo de nuestro corazón y que haga el trabajo que tiene que hacer en cada una de nuestras vidas. Dice la Biblia que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más penetrante que toda espada de dos filos, que puede entrar hasta lo más profundo del hombre, hasta el espíritu del hombre, y discernir todo lo que hay dentro de nosotros. O sea que la palabra de Dios, cuando la atendemos, cuando la tomamos en serio, entra hasta nuestro espíritu y discierne lo que hay dentro de nosotros y comienza a trabajar y comienza a restaurar las cosas que necesita restaurar en nuestras vidas. Piensen ustedes en esta tarde, piensen en todo lo que han oído.
como hay personas que todos los días mueren y en algún día de sus vidas oyeron esta palabra, pero estaban muy ocupados y no quisieron poner atención a lo que Dios les hablaba. Así puede pasar con muchos de ustedes, con muchos de nosotros, sin atender lo que Dios les quiere decir. Hoy, en esta noche, tú y yo podemos a lo mejor no amanecer el día de mañana y estar para el día de mañana delante de la presencia del Señor. ¿Y cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestra situación? ¿Estamos ya preparados para enfrentarnos con Jesús? ¿Para enfrentarnos con Dios? Es necesario entonces, como dice el apóstol, es necesario que con más diligencia, con más perseverancia, con más ganas, atendamos esta palabra y poder ponerla en práctica, que funcione, que se mueva, que actúe, que haga lo que tiene que hacer en cada una de nuestras vidas. Atendamos, es una palabra que significa, óigame bien, poner o practicar lo que hemos oído y que creamos con todo nuestro corazón que cada cosa, que cada palabra que Dios nos dice está de por medio nuestra estadía en la eternidad. Atendamos, es la palabra que significa poner atención o practicar lo oído. Escuche bien, eso es lo que significa la palabra atendamos. Y la palabra deslizarse es la consecuencia de no atender, de no prestar atención, de no practicar. ¿Y qué va a causar esto? Un deslizamiento. ¿Y sabe lo que significa deslizarse? Deslizarse significa, o deslizamiento significa soltar las amarras de un barco. ¿Y qué es lo que pasa cuando las amarras de un barco no están bien agarradas al muelle? Que el barco comienza a deslizarse, comienza a apartarse del muelle, comienza a deslizarse hacia la parte de adentro del mar. Es verdad. Y esto se utilizaba con frecuencia en la antigüedad o en la forma antigua para hablar de lo que significa que no estuviera bien amarrado, bien anclado el barco en el muelle. ¿Y qué puede suceder cuando un barco no está bien anclado, bien amarrado al muelle? Cuando llegue la tempestad, es muy probable que con el movimiento del agua, con la situación que esté pasando, con el movimiento que estén teniendo las aguas, es probable que se suelte y que comience a deslizarse. ¿Estamos de acuerdo? Entonces quiere decir que si nosotros no estamos bien amarrados, no estamos bien anclados en la palabra de Dios, quiere decir que nuestro barco está en peligro de deslizarse. Por eso el mensaje de Dios, el mensaje de Cristo para nuestras vidas en esta preciosa tarde, que necesitamos que amarremos nuestras cosas, nuestra vida a las cosas oídas, que estemos bien anclados, no sea que nuestro barco se vaya a soltar del muelle de la salvación y nos perdamos para siempre. Necesitamos cuidar esto. Amarren sus vidas. Amarren en esta noche sus vidas. Ya es tiempo de que hagamos firmes nuestra vocación y elección, porque en cualquier momento puede llegar el huracán, puede llegar la tempestad, el huracán de la maldad, la tempestad de la
y de tantas cosas que nosotros estamos rodeados, y si no estamos bien amarrados, ¿qué es lo que sucede? Comienzas a deslizarte, comienzas a apartarte del muelle, comienzas a alejarte de Jesús, comienzas a dejar las cosas que son necesarias, básicas para poder mantenernos anclados en Jesús. ¡Gloria a Dios! El apóstol Pablo utilizó esta expresión donde dice que necesitamos tener firmes el ancla del alma, o sea, bien unidos a Jesús, que es el muelle para que la tempestad, para que cuando llegue la angustia, la tribulación, el dolor, las cosas que tendremos que enfrentar en esta vida, estemos pero verdaderamente bien agarrados de Jesús. ¡Aleluya! Y que no haya tempestad que nos suelte, que no haya tempestad que nos deslice. ¿Y qué es lo que pasa cuando comienzas a deslizarte? Vas a apostatar de la fe. ¿Qué pasó con el que se desliza? Nunca, probablemente nunca experimentó su salvación. El que es salvo está amarrado. El que es salvo está perfectamente bien amarrado y tiene su firme ancla en su alma, que es Jesucristo. Y es salvo porque practica lo que oye de la palabra de Dios. Practica lo que oye. En el capítulo 4 del libro de San Marcos, vayan ustedes conmigo a esta porción de la Biblia, capítulo 4 del libro de San Marcos. Y vamos a leer el versículo 18 y 19, que dice de esta manera: y estos son los que sembrados entre espinas, los que oyen la palabra de Dios, mas los cuidados o las vicisitudes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias que hay en las cosas entrando a la vida de la persona. ¿Qué es lo que hacen todas las cosas que hay en nuestro alrededor, que pueden ser tantas vicisitudes, tantos problemas? Ahogan la palabra que nosotros estamos recibiendo y no deja que funcione en nuestras vidas. Aquí vemos mucha gente que se desliza. Se deslizaban y se deslizarán porque muchos, cuando vienen vientos, cuando vienen las pruebas, reaccionan y se dan cuenta que no viene la prueba, que si no viene la prueba, no sabe si está amarrado de Jesús, no se da cuenta lo que está sucediendo, y cuando llega el tiempo de la angustia, de la tempestad, de la situación difícil a nuestra vida, entonces descubrimos que no estamos realmente anclados en Jesús, que no estamos verdaderamente agarrados en Él. Los vientos, las pruebas, las situaciones difíciles. Por eso es que solamente cuando venga la prueba a tu vida, cuando llegue el momento de que Dios quiera probar tu vida, cuando llegue el día en que Dios envíe alguna tempestad a tu vida, es ahí donde tú vas a poder descubrir si realmente estás anclado o estás deslizándote. Dice la Biblia, el fuego hará la prueba. Gloria a Dios. Aquí vemos en el capítulo 4, versículos 18 y 19 del libro de San Marcos, cosas muy importantes. Habla de aquellos que oyeron la palabra de Dios, versículo 18. Oyeron la palabra de Dios, pero dice el versículo 29 que los afanes del mundo, número uno. En segundo lugar, el engaño de las riquezas.
Fíjese bien, las codicias entran y ahogan la palabra de Dios, y cuando la palabra de Dios se ahoga en nosotros, se convierte en infructuosa. O sea que cuando se ahoga la palabra de Dios en la vida de la persona, deja de dar frutos en su vida. Al decir que se hace infructuosa, no da más fruto, porque las distracciones de este mundo, las preocupaciones en los asuntos temporales del tiempo presente, ustedes y yo debemos de asegurarnos de que todas esas cosas no imposibiliten lo que Dios está haciendo con nosotros. Gloria a Dios. Es cierto, estamos en una etapa difícil, estamos en un tiempo duro, en un tiempo donde los afanes de la vida, las preocupaciones, las presiones, todo lo que está pasando en nuestro alrededor quieren ahogar la palabra que estamos recibiendo, y que nos olvidemos de que Dios está con nosotros. Pero cuando nosotros estamos entregados a las codicias, al querer hacer riquezas, afanados en las cosas del mundo, tampoco estamos dejando que la palabra de Dios trabaje en nuestras vidas, porque nuestra ocupación, nuestro deseo, nuestra intención, nuestra entrega, nuestra visión no está en las cosas espirituales. Y eso es lo que el enemigo quiere que nosotros hagamos, que nos descuidemos y que nos enfoquemos en lo temporal, y que lo eterno lo pospongamos, que no sea tan importante, que no sea la verdadera, pudiéramos decir, identidad nuestra, sino que nos identifiquemos solamente con las cosas temporales. Eso es lo que el enemigo quiere de nuestras vidas. Es verdad. Quiere robarnos lo eterno, quiere que la palabra de Dios se ahogue en nosotros y que deje de fructificar en nuestras vidas. Por eso es que cuando estas cosas entran a la vida del hombre, cuando entra la preocupación, cuando entra la codicia, cuando entran los afanes, cuando entra la tristeza, cuando entra la desesperación, cuando entra la angustia, cuando entra el dolor, cuando entran todas esas cosas negativas, comienzan a ahogar la palabra que estamos recibiendo, y no nos da la oportunidad de poder ponerla en práctica en nuestras vidas. Gloria a Dios. ¿Y qué es lo que hace esto? Imposibilita y le roba todo lo que Dios ya le había dado a su vida. Dios quiere que lo oigamos. Dios quiere que la palabra de Dios penetre hasta lo más profundo de nuestra alma. Gloria a Dios. Por eso habla de la importancia que tiene, de lo que significa atender la palabra. En Lucas capítulo 9, versículo 44, vean ustedes algo interesante. Escuchen esto. Poned vosotros en vuestros oídos estas palabras, porque ha de acontecer que el Hijo del Hombre será entregado en las manos de los pecadores. O sea, Cristo les estaba diciendo: pongan estas palabras en sus oídos, porque va a llegar el día, el momento en que yo ya no voy a estar con ustedes. Fíjense bien lo que les estaba diciendo Jesús. Oigan la palabra de Dios, atiéndanla, pónganle todo su oído, toda su atención, para que cuando llegue el tiempo de la angustia, para que cuando llegue el tiempo de la prueba, para que cuando llegue el momento en que sintamos la lejanía de Dios en nuestras vidas, caminemos verdaderamente por la fe.
que no oyen la palabra de Dios como Jesús se los estaba indicando a los apóstoles, ni le prestan atención, ni le hacen caso cuando vengan las pruebas, lo van a abandonar. Es muy probable que no soporte lo que venga a su vida. Es muy probable que sea algo tan difícil, tan intenso, tan profundo, que es muy probable que lo abandone, como ha pasado con muchas personas. Cuando llegue el tiempo de la prueba, cuando llegue el tiempo de la angustia, de la tribulación, porque Dios quiere probar nuestra fe y nuestra confianza, muchos no pasan la prueba. Por eso es que cuando llegue el tiempo de la prueba, mejor abandonan y dejan a Jesús, se apartan de Él. ¿Y qué es lo que dice Dios? Oye la palabra de Dios, ponla en tu corazón, para que cuando llegue el momento de la angustia y de la prueba, no me abandones. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Para que no me dejes, para que no te alejes, para que no te pierdas, porque es importante cuidarnos y guardar nuestra salvación con temor y temblor. Es lo más importante que tenemos en esta tierra. Gracias, Dios. Hebreos 2:2, porque si la palabra dicha, escuche usted, porque si la palabra dicha por ángeles fue firme, y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga o justa retribución, ¿cómo nosotros pudiéramos ahora rechazar algo que es más grande, algo que es más poderoso, algo que es más valioso que lo que era la ley de Moisés? El término griego aquí en esta porción supone una condición cumplida, y aquí alude a esta idea en vista de que los ángeles tuvieron una participación y mediación cuando Dios le entregó la ley de Moisés al pueblo de Israel en el monte Sinaí. En Deuteronomio 33, 1 y 2 dice esto. Apúntelos. En el Salmo 68, 17 y en Hechos capítulo 7, versículo 38. Donde dice que existió cierta participación y mediación de ángeles para que la ley de Moisés fuera entregada a los hijos de Israel. Y dice que si la palabra dicha por los ángeles fue firme y recibió esa palabra retribución, justo pago para aquellos que pecaban contra Dios, imagínense en este tiempo. Y si Dios les trajo esta ley por medio de los ángeles, y eso que Dios le entregó a Israel fue algo firme, y todo el que transgredía y desobedecía lo que Dios había establecido, recibía retribución, recibía, óigame bien, justo juicio. El que no guardaba, el que no ponía por obra lo que Dios les había mandado. Imagínense lo que significa en este tiempo, lo que dice el apóstol, que nosotros hemos recibido, que recibimos que algo más grande que la ley de Moisés, recibimos algo mejor que la ley de Moisés, recibimos algo más precioso que la ley de Moisés. Y si en la ley de Moisés estaba escrito que cualquiera que la quebrantaba iba a recibir retribución y juicio por lo que hiciera, en este tiempo, ¿cómo pudiéramos nosotros escapar si rechazamos una salud que es más grande, más profunda, más rica, más bendecida, con mejores promesas que la ley de Moisés? Es interesante lo que la Biblia nos está diciendo aquí en este lugar. Esta participación del reino angelical fueron como testigos de lo que Dios estaba entregándole a los israelitas.
etapa en la que estamos viviendo no se presentaron ni ángeles, ni querubines, ni serafines, sino que fue una participación personal, una participación visible de Dios, y que venía precisamente a darnos mejores promesas, que venía a darnos cosas mejores, que venía, óigame bien, a restablecer y, óigame bien, a salvar no solamente a los israelitas, sino que se extendería hasta aquellos que no eran pueblo de Dios, aquellos que no éramos parte del pueblo de Israel, y que ahora, sin ser pueblo de Dios, sin ser israelitas, estamos participando de la savia del árbol, estamos participando de las bendiciones de Dios, estamos recibiendo de las cosas que ellos también están recibiendo, y que ahora estamos fundados sobre mejores promesas. Gloria a Dios. Así que toda transgresión y desobediencia en la ley de Moisés recibió retribución. ¿Qué irá a pasar en este tiempo con este mundo? Cuidado con el juicio que viene. Simplemente el tiempo de la gran tribulación es el comienzo de la retribución y del justo pago que Dios le va a dar al mundo por no haber recibido a Cristo Jesús como su Señor y como su Salvador. Óigame bien, ¿cómo escaparemos? ¿Cómo? Por eso decía que no aceptar a Jesús, no oír la palabra de Dios, no practicarla, es un suicidio espiritual. Gloria a Dios. Oh, mi Dios. Aleluya. ¿A dónde vamos a ir si descuidamos una salvación tan grande que, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor y fue confirmada por los que oyeron, los que fueron testigos de lo que Dios estaba haciendo ahora en este tiempo? Es verdad, sí, a lo mejor puede alguien decir, nosotros, cada uno de nosotros somos libres para oír y para no oír. Pero algún día vendrá el juicio, porque si lo hubo en el tiempo pasado, en el tiempo de la ley, dígame usted, ¿no será también en este tiempo, en el tiempo de la gracia, en el tiempo donde estamos recibiendo cosas gloriosas y preciosas y que el hombre las está menospreciando y las está teniendo en poco? Es verdad. ¿Y cómo lo sabemos? Porque Cristo lo dijo aquí, óigame bien, en dos palabras. En dos palabras. Se nos dice que el pecado es transgresión y desobediencia. ¿Ya notaron estas dos palabras? En el versículo 2. Toda rebelión o transgresión y desobediencia, dos palabras, eso quiere decir que la transgresión y la desobediencia es algo que Dios va a juzgar. Así es. El pecado es transgresión. ¿Y sabe lo que significa transgresión? Apúntelo y vamos a aprender de estas dos letras. Transgresión significa rebasar la línea. Fíjese bien. Se lo voy a volver a repetir. Transgresión significa rebasar la línea y corresponde, óigame bien, esto es como la transgresión es como cuando existe un pecado deliberado en la vida del hombre. Como el que llega a los altos y ni siquiera se fija en la línea y se va derecho. O que no sabe respetar las líneas peatonales. Entonces cruzar esa línea es transgresión, es violar la ley. Y nosotros cuando entendemos esto, cuando nosotros entendemos lo que significa esto, es cuando rebasamos la línea y pecamos deliberadamente contra Dios. Es verdad. Conociendo la palabra de Dios, entendiendo que lo que está haciendo va en contra de la palabra de Dios, eso es una transgresión. Estás brincando
y estás pecando deliberadamente contra Dios. Es verdad. Gloria al Señor. Gloria a Y Dios. desobediencia, escuche bien, ya entendimos que transgresión es, repítalo, rebasar la línea. Y desobediencia significa no oír con atención. Dos cosas muy importantes que cada hijo de Dios tiene que entender, tiene que comprender y tiene que tener en cuenta estas dos cosas en su vida. El día que tú cruces la línea del pecado y que peques deliberadamente sabiendo que estás pecando contra Dios, entonces eso quiere decir que ya el Dios al que tú sirves, el Dios al que servías, al que tenías cerca de ti, comienza a estar cada vez más lejos porque te estás deslizando, te estás apartando de la presencia de Dios, te estás apartando de los mandamientos de Dios. Es verdad. Y la desobediencia es no oír con atención, y este pecado es cerrar los oídos. ¿Qué dijo Cristo? Abran sus oídos y escuchen estas palabras. Y este pecado es cerrar los oídos a los mandamientos de Dios, que son claros y específicos. Ahorita, ¿quién no va a saber lo que son los mandamientos de Dios? Los mandamientos son claros, específicos. Nadie puede decir, ay Dios, pues no sabía Dios. Son muy claros los mandamientos de Dios. Y Jesús nos dio dos mandamientos que son la clave para guardar todos los mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y al que está a tu lado como a ti mismo. A ver, cualquiera que vea que está a su lado, te voy a amar como a mí mismo. Yo nunca me voy a hacer daño a mí mismo. No voy a hacerte daño, porque si te lo hago es como si lo estuviera haciendo a mí mismo. Dijo Jesús, aquí está la clave para poder entender todos los mandamientos. Cuando nosotros tenemos estas dos cosas dentro de nuestra vida, dentro de nuestro corazón, entendemos muy bien lo que son los mandamientos de Dios. Por eso es que los mandamientos de Dios son claros, específicos. No hay excusa. No hay excusa. Y estos dos pecados, estos ambos tipos de pecado, son graves y voluntarios para aquellos que lo quieran hacer o no hacer. Pero una cosa sí le digo, viene un juicio justo sobre cada vida y sobre cada corazón. Un juicio justo. ¿Cómo escaparemos? ¿Cómo escaparemos? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer para escapar del juicio de Dios? Si la desobediencia en el pacto antiguo de la ley traía juicio inmediato, escuche bien, inmediato, ¿cuánto más severo será el juicio de desobediencia al nuevo pacto del Evangelio, de la salvación? ¿Cuán más terrible, más grande, más impresionante será este juicio? Es algo precioso que fue mediado, fue planificado y fue ejecutado nada más y nada menos que por Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Es algo importante que necesitamos aprender y notar. Y no solamente esto, sino que como fue mediado, ejecutado por Jesús, es mediador ahora de un más y más grande y más glorioso y más impresionante, más rico pacto que el pacto de la ley.
¿Por qué? Porque está fundado sobre mejores promesas. Y cuanto más grande es el privilegio, escuche bien esto, más grande es el castigo por todo acto de desobediencia o negligencia de nuestra vida. Es un pacto que está fundado sobre mejores promesas, más privilegios, más regalos, más gloria, más cercanía a Dios, de tal manera que aún desde este tiempo nosotros, aunque estemos aquí sirviendo en la tierra, dice la Biblia que los ángeles de Dios están al servicio de los que serán herederos de salud. Imagínese usted, es más grande el privilegio, es más grande el honor, pero también es más grande el juicio. Sí. ¿Es cierto? Y aquí es donde nosotros tenemos que centrarnos, que ahora estamos en mejores promesas, pero que también esas mejores promesas requieren más responsabilidad. O sea, dependiendo del regalo, así va a ser lo que Dios nos va a pedir a nosotros. ¿Verdad? Y no hay nada más precioso que servir a Jesús. Amén. Gloria a Dios. No hay nada más grande que servir a Cristo. ¿Cuál miedo si Dios está con nosotros? Es un gran honor poder servirle a Jesús. No es ninguna carga, es un gran privilegio. Es lo mejor que nos ha pasado a nuestras vidas. Dígame usted, qué gran honor, qué gran privilegio usted está sirviendo a Cristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que viene ya pronto por su iglesia, viene a levantarnos, viene a sacarnos de esta tierra. ¿Qué le parece? Va a venir personalmente a decirte, hijo mío, vámonos, te voy a sacar de esta tierra de angustia, de dolor, de tribulación. Amén. Y te voy a preparar para que surques el infinito juntamente conmigo. No con tu cuerpo de carne, porque ese no llega ni a las nubes, sino con un cuerpo glorificado. Sobre mejores promesas. Aleluya. En Hebreos capítulo 10, versículo 28, en el mismo libro de los Hebreos 10, 28, vea usted la importancia que tiene entender perfectamente esto. El que menospreciare la ley de Moisés, o sea, en el tiempo antiguo, en el pacto de la ley de Moisés, cualquiera que menospreciaba la ley, estamos hablando de lo que significa atender la palabra de Dios. Y en el tiempo de la ley de Moisés, el que la menospreciare por el testimonio de 2 o 3 testigos, inmediatamente muere sin ninguna misericordia. Versículo 29. Escuche esto, está precioso, está como para disfrutárnoslo en esta noche. Gloria a Dios. ¿Cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo el que hollare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del testamento, en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Cuando tú comienzas a deslizarte y comienzas a hablar en contra de Dios, estás pisoteando y estás hollando la sangre que Jesús derramó por ti. Ayúdanos, Señor. Y si en el tiempo de la gracia el que hacía algo similar muere inmediatamente, ¿cuánto más grande puede ser el castigo si nosotros menospreciamos la sangre de Cristo? Es verdad. Es verdad. Cuidado, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Gloria a Dios. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios airado, porque dice la Biblia que nuestro Dios es fuego consumidor. Nuestro Dios es fuego consumidor. Gloria a Dios. Y nosotros tenemos que entender que no podemos nosotros pisotear esa sangre. ¿Sabe lo que es? Lo que significa pisotear.
En el mundo antiguo oriental, le voy a explicar, era uno de los gestos que se usaba para mostrar menosprecio hacia alguien. ¿Y saben qué consistía? En levantar el pie en dirección hacia esa persona y hacerle así. No le digo a usted, nomás estoy explicando. ¿Ustedes sabían que eso es lo que significa pisotear? Y pisotear no era simplemente una ofensa, no era simplemente una mala palabra que le decías a la persona, sino que tú mostrabas menosprecio, mostrabas, por decirlo de alguna forma, un deseo hasta de ojalá y te mueras hacia alguien, y consistía en levantar el pie en dirección a la persona, y esto expresaba desprecio, un escarnio total hacia la persona. Por eso es que cuando se utiliza esta expresión, vean ustedes lo que significa deslizarse y apartarse. Es como pisotear y menospreciar, hacer escarnio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando lo entendemos ahora bien, ahora nos damos cuenta que no es cualquier cosa. Apartarnos de Dios puede traer consecuencias difíciles, duras a nuestra vida. Sí, es verdad. El salmista lo dice, esto que les estoy explicando, en el Salmo 41 y versículo 9. El Salmo 41:9, donde habla de lo que significa este menosprecio, esta expresión, esta forma de demostrar escarnio y desprecio total sobre una persona. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí su carcañal. ¿Sabe lo que es el carcañal, verdad? Es la parte de atrás del pie. Entonces quiere decir que pisotear significa que tú, aunque no te des cuenta, estás haciendo escarnio, menosprecio de lo que Jesús hizo por nosotros. Es verdad. Y si eso sucede, ¿cómo vamos a escapar? ¿Cómo escaparemos? ¿Cómo vamos a poder salir de este mundo si menospreciamos y tenemos en poco la sangre de Jesús? Es verdad. El que ha oído la palabra de Dios, la ha oído y oído, y no la practica y sigue en el pecado, ¿sabe qué está haciendo? Pisoteando la sangre de Jesús. El que oye la palabra de Dios y no la practica está haciendo escarnio de lo que Cristo hizo por nosotros. Por eso en esta noche considérelo y piense por un momento: ¿estaré yo pisoteando? ¿Estaré haciendo escarnio? ¿Estaré levantándole el pie a Cristo y mostrándole menosprecio, pisoteándolo? Haga ahí usted en su vida espiritual un examen y piense por un momento: Dios, ¿será que estoy haciendo escarnio de tu sacrificio? Incline su rostro ahí. Solamente piense por un momento si esto realmente está sucediendo en mi vida. Señor, he pisoteado tu sangre porque te he menospreciado, he pecado contra ti. He hecho daño a otras personas. He adulterado, he hecho pecado, Señor. Y ese pecado se convierte en un escarnio hacia ti, Señor. Ayúdame, perdóname. No tengo otro escape, no tengo otra salida, Señor. Solamente tú puedes ayudarme. Solamente tú puedes fortalecerme
Yo quiero, Señor, practicar tu palabra. No quiero regresar al estilo de vida que antes vivía. No quiero que la palabra que he recibido, Señor, la ahogue las situaciones que hay en mi alrededor, las riquezas, el deseo de acumular riquezas, el adulterio, la fornicación, la falta de amor por mis hermanos, el rencor, el odio. Todas esas cosas, Señor, pueden ahogar la palabra que estoy recibiendo y no va a poder fructificar en mi vida. Por eso en esta tarde preciosa yo te pido, Señor, que me ayudes, que me fortalezca, que me perdones y que me des nuevas fuerzas para poder seguir adelante, Señor. En el nombre de Jesucristo yo te lo pido. Perdona, Dios, perdona, Señor, mis pecados, perdona los pecados de tus hijos. Danos una nueva oportunidad para poder, Señor, darte la gloria, para poder extender, Señor, hacia nuestras vidas tu misericordia y tu perdón. En el nombre de Jesucristo, Señor, ayúdame a cambiar de rumbo.